3:07, eterno Jean-Michel Jarre, aero Jean-Michel Jarre, oxígeno Jean-Michel Jarre. Este año las músicas del misterio también van a ser muy importantes, claves, pero no quiero adelantar nada. Es imposible elegir una música del misterio, una. Yo lo he contado en alguna ocasión. Por eso tengo esa conexión casi mística con esto que estáis escuchando, esta versión de Jean-Michel Jarre. Cuando era muy pequeño yo debí escuchar esta sintonía en viejas visiones infantiles. La olvidé durante mucho tiempo. A los 17 años yo recuerdo que soñaba con una escena donde esta música que estáis escuchando se reproducía, pero yo no sabía ni de dónde era, ni si existía realmente. Era simplemente el sonido de un sueño. Hasta que un buen amigo, francés, me dijo: oh, eres un mago del sonido, que hace canciones muy propias de la música que a ti te gusta. Y os aseguro que se me saltaron las lágrimas el día que, con un viejo compact disc en mi casa, puse una cosa que se llamaba Oxígeno, que es la tierra con una calavera por dentro, y que es la obra maestra de la música instrumental. Jean-Michel Jarre, Oxígeno. O sea que a veces los sueños se convierten en realidad, rotunda realidad. Vamos a ir ahora con los secretos de España, ni más ni menos. Don Santiago Camacho se mete en camisa de 11 varas, me tiene que explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? El programa va muy bien, 10 temporadas, líderes de audiencia, y ahora va Santi y dice: oye, que no solo vamos a tocar secretos del mundo y conspiraciones, que en la piel de toro, en nuestra patria, también ha habido cosas alucinantes. Antes, retale de mensajes porque ha llegado mucha información, mucho feedback con gente que tiene que ver con el río Órbigo, con un montón de historias. Quieres saber cómo va la encuesta, y gente con la que contactaremos, por supuesto. Sí, que además también muchos mensajes sobre la película, sobre El Exorcista. Vamos a repetir las vías de contacto. Y con lo que has contado al final, no me extraña. Madre mía, de pesadilla. Más historias. Oye, pues recuperamos un día lo desconocido de Robert Mangen, ¿eh? A mí me ha puesto los pelos de punta lo de el hospital. Vamos con esos mensajes. Antes las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y la web de la cadena SER, cadenaser.com, donde también nos pueden dejar las opiniones que quieran. Y sorteo, como siempre. Sorteo de 3 libros, de 3 novelas. Buenas lecturas. Álvaro desde Londres nos decía: buenas noches, milenarios. Si tanto miedo nos da a todos esta película y nos despierta el miedo más íntimo y profundo de los humanos, el mismo diablo, algo de cierto debe de haber tras ese fenómeno. Leí en alguna parte que en la película se escuchan sonidos de exorcismos reales. ¿Eso es cierto o es leyenda? Gracias, se preguntaba Manju. Eso es leyenda. Se escuchan muchas voces de diferentes razas, a diferentes velocidades. Se escucha la matanza terrorífica de un cerdo. Hablando un poco del túnel del tiempo, aquí Antonio José Ales, grabado por el gran Mariano Revilla, nuestro compañero Mariano, grabaron la matanza de un cerdo. Y yo le dije a Mariano: he escuchado muchas cosas en la radio en mi vida, pero nada tan terrorífico, tan terrible como la matanza de un cerdo. Se le ocurrió a Antonio José Ales, así era Ales, pusieron un micrófono y aquello era espantoso. Y además sin palabras. Ales decía algo que era muy sabio: si a esto le agregamos imagen, nuestro subconsciente ya traza animal inferior a lo humano en nuestra conducta. Es la matanza de un cerdo, lo trivializa. Solo con el sonido de aquellos alaridos el impacto es brutal. Bueno, pues en El Exorcista, también en esto, fueron pioneros. Bueno, y esa voz que salía, que la actriz de doblaje tuvo que someterse a todo. La daban alcohol casi puro, la hacían fumar muchísimo, a la vez la daban claras de huevo para que salieran todas esas voces de su garganta a la vez. Decía que parecía que tenía 3 personas dentro. Soy Manuel Palacios. Yo cogía el autobús enfrente justo de donde lo cogían los niños del colegio Vistalegre, y recuerdo que los siguientes días faltaban niños que conocía. Fue impactante, nos lo decía Manuel. Estaba en la cama y al oír la tragedia de Santa Cristina me ha recordado que mi abuelo dedicó una poesía a los niños que murieron. Nos lo decía Jesús desde Zamora. Pues sería bonito tenerla. También nos decían que yo tengo una copia original en VHS, es de mi madre, de una colección cine de terror. No la tengo entera la colección, pero son peliculones, David del Puerto de Sagunto. Y que si alguien quiere enviarnos algún sonido de esas emisiones antiguas, de programas que se dedicaran al misterio, de grabaciones que tuvieran de un hecho
que a ellos le parezca relevante. Programas locales, por ejemplo. Claro que sí, nos la pueden mandar, aparte de por los medios digitales, vamos a dar el correo ordinario. Calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, y que pongan a la atención de Milenio 3. Claro que sí, ya podéis hacer con nosotros el túnel del tiempo. Y ahora atención, mucha atención, Noel, vamos a entrar en otra historia, la historia de España, que está llena de conspiraciones. Mira, esto lo hemos hecho, Santi, para ti, para tu sección. España secreta. Le dábamos vueltas, secretos de España, secretos de Estado. La España secreta. Suena bien. Una sección que solo puede hacer en este país don Santiago Camacho. ¡Quieto todo el mundo! ...76 muertos y 113 heridos... ...es el balance final de la catástrofe del Corona de Aragón. Personas, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón. El 1 de mayo de 1981 fallecía en Torrejón de Ardoz el niño de 8 años, Jaime Vaquero García. Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaban la mejor calidad. Falta por encontrar una parte del material militar secreto que se está recuperando. Este ha sido una cosa bastante grande. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. 3 y 14 minutos, pues también la carne de gallina, porque son momentos de nuestra historia. 23F, síndrome tóxico, Palomares, incendio del Corona de Aragón, muerte de Carrero Blanco, tantas cosas que uno intuye que no se han contado del todo, ¿verdad? Pues sí. Y con Blade Runner, menuda, La verdad es que me he quedado gratamente sorprendido. Es una cabecera realmente impactante y espero que la sección esté a la altura. Porque la verdad es que a lo largo de estos años he tenido ocasión pues de contaros un montón de historias que tenían que ver con el KGB, con la CIA, con sociedades secretas de este y de aquel país. Pero caramba, ¿y lo de aquí? ¿Y aquí qué sucede? Pues aquí suceden prácticamente las mismas cosas. De hecho, la historia que vamos a contar hoy tiene un paralelo con un asunto del que hemos hablado largo y tendido más de una vez, el famoso asunto MKUltra, aquellos experimentos de la CIA con drogas sobre población civil que no estaba avisada, que eran conejillos de indias humanos. Y uno cuando escuchaba eso del MKUltra, pues decía, bueno, pues los americanos estos, la Guerra Fría, la CIA, en España no puede pasar algo así. ¿Estamos seguros de que en España no puede pasar algo así? Tiene un nombre esta historia, ¿no, Santi? Pues sí, si hay un sumario extraño que se haya abierto algún día en la historia de la Audiencia Nacional, ese es el de la llamada Operación Mengele, causa instruida por el juez Baltasar Garzón y que fue archivada en su momento por falta de pruebas. Pero los medios de comunicación denunciaron la trama y dieron muchos detalles al respecto. Sobre esta falta de pruebas y sobre estos detalles, pues nos comenta algo Fernando Rueda, nuestro amigo Fernando Rueda, que es posiblemente uno de los mayores expertos en este país sobre los servicios de inteligencia. Bueno, en aquel momento en la operación Mengele no fue conocida porque la llevó a cabo un grupo absolutamente aislado de los grupos operativos y entonces se mantuvo en secreto. Pero muchos años después, a raíz de la salida del servicio secreto de Juan Alberto Perote y de las denuncias que en aquella época empezaron a aparecer sobre actividades ilegales del CSIC, apareció esa información que, como había sido tan bien tapada, tan bien cubierta, se le había echado tanta arena
para que nadie se conociera. Aparecieron publicados algunos datos y algunas informaciones, pero nunca se pudo probar judicialmente la existencia de esa operación. Hombre, lo que impresiona así de entrada, Santi, para los que no entendemos como yo y como imagino gran parte del público, es que en la Audiencia Nacional se tramite un expediente sobre un nombre tan sonoro y tan macabro, Operación Mengele. ¿Por qué? Pues mira, tendremos que remontarnos a 1988. En aquella época, el director del Centro Superior de Investigación de la Defensa, el CSID, ya no existe como tal, cambió de nombre y en buena parte de estructura para ser el actual CNI, Centro Nacional de Inteligencia, era Emilio Alonso Manglano, un personaje que fue muy polémico. De hecho, su salida del CSID está marcada por el escándalo de las escuchas ilegales, entre otras cosas, a Su Majestad el Rey. Y en aquella época, 1988, ETA golpeaba duro como en pocas épocas de nuestra historia reciente. Y en ciertos círculos era lógico creer que en la lucha contra el terrorismo, pues, todo valía. Se barajaron muchas ideas, el caso Gal lo tenemos en la mente de todo el mundo, pero algunas de ellas fueron bastante peculiares. Y una de ellas fue considerar la idea de utilizar una droga para reducir a los etarras capturados y que a la vez sirviera de suero de la verdad para hacerles revelar detalles sobre la organización y sus próximos planes. Una idea arriesgada, desde luego ilegal, y que, bueno, parece ser que se llevó a cabo. Esto lo conocemos gracias a la labor de dos verdaderos maestros del periodismo de investigación en nuestro país, que son Manuel Cerdán y Antonio Rubio, que se enteraron y, de hecho, llegaron a tener en su poder y a publicar papeles oficiales que así lo corroboraban, que había un ambicioso plan para secuestrar en Francia al dirigente de ETA, máximo dirigente de ETA en aquella época, José Antonio Urruticoechea, más conocido como Josu Ternera. El plan consistía en administrarle esta droga, interrogarle utilizando ese suero de la verdad e meterle en el maletero de un coche, en un cajón, en un habitáculo preparado para ello, para introducirle de contrabando en España y que los servicios de inteligencia, tanto del CSID como de la Guardia Civil, tuvieran ocasión de, previamente a anunciar su detención, interrogarle en privado sobre determinadas cosas. La operación, que popularmente se conoce como Operación Mengele, dentro del CSID se conocía como Aneto Esfera Shuto. Esto, en los códigos del CSID de la época, tenía una explicación. Cada una de esas palabras en clave había un manual que alguien que estuviera avisado y que supiera de qué iba sabía perfectamente a qué se refería. Esto nos suena casi a máquina enigma, ¿no? Pues sí. Aneto, por ejemplo, correspondía al departamento dentro del CSID que dirigía la operación, en este caso la unidad antiterrorista. Esfera era el ámbito al que se refería la operación. Esfera era el nombre en clave para ETA. Grapo tenía otro nombre, etcétera, etcétera. Y Shuto era el nombre ya de la misión concreta, que era probar la citada droga. El problema es que, claro, el adiestramiento de los agentes de campo del CSID es muy amplio, o era muy amplio, pero el manejo del pentotal y de sus derivados no estaba dentro de ello. Y había que probar. Había que probar. Así que se decidió hacer un ensayo general utilizando conejillos de indias humanos. Y claro, para esto, ¿qué mejor que indigentes? Gente que nadie la va a echar de menos, que en el caso de que hablen y de que comenten lo que se ha hecho con ellos, nadie les va a creer. Y bueno, les convertía, digamos, en los sujetos perfectos para la operación. Así que esto se puso en marcha. Los servicios médicos del CSID adquirieron la droga, nadie sabe por qué registros, y de hecho también adquirieron, por ejemplo, instrumental de reanimación, porque el pentotal es una droga muy peligrosa, puede provocar la muerte. Entonces a los agentes se les proveyó de oxígeno, desfibrilador, para en el caso de que sucediera algo poder practicar unos primeros auxilios.
Y la misión recayó sobre el Departamento de Acción Operativa, que entonces estaba dirigido por el célebre Juan Alberto Perote, que luego estuvo muy encadenado con otros escándalos relacionados con el CSIC. Concretamente recayó sobre un grupo de élite que se llamaba Grupo 25 o Ala 25, porque estaban en su cobertura en un edificio de oficinas de la capital, lejos de la sede del CSIC. Estaba en un lugar que se denominaba Sala 25. Era uno de estos edificios de oficinas donde se alquilan a las empresas pues diversos despachos y diversas salas, y de ahí le venía ese nombre extraoficial. Lo primero que se hizo fue robar 3 coches. Obviamente no se podía utilizar nada del parque de vehículos oficial, y en un taller de la capital uno de los agentes entretuvo a uno de los mecánicos, mientras otro hacía moldes en cera de las llaves de algunos de los coches que estaban allí. Para que no hubiera relación, cuando esos coches estuvieron reparados, se siguió subrepticiamente a los propietarios, y cuando ya estaban los coches cómodamente en sus garajes, con las copias de las llaves, se sustrajeron esos 3 vehículos que se emplearon. ¿Y qué sucedió la noche de autos? Nunca mejor dicho. Pues se sabe muy poco. A través de los relatos periodísticos de Cerdán y Rubio, que sobre todo cuentan no solo con aquellos papeles, sino con información de primera mano de agentes que participaron en aquella operación, se sabe que fueron 3 los sin techo que fueron secuestrados en Madrid, concretamente en los alrededores del barrio de Malasaña. 2 eran 2 hermanos toxicómanos que dieron muchos problemas. De hecho hubo que recurrir a la violencia para reducirles, tanto es así que uno de ellos, que resultó con la nariz rota, lo tuvieron que dejar en un centro hospitalario porque digamos que del intercambio de golpes pues había salido muy mal parado. Y un tercer mendigo, ya del perfil más de lo que todos tenemos en mente, de lo que es un sin techo, alcohólico y bastante mayor, pues fue, digamos, el más dócil, pero también el que se llevó la peor parte, porque según se cuenta falleció durante el ensayo. El cuerpo fue dejado en una plaza pública, en una plaza céntrica de la capital, y bueno, fue uno de tantos indigentes, como un invierno cualquiera, pues fallece por causas diversas en una ciudad como Madrid. Así que la operación fue un fracaso total. Obviamente, como la historia nos ha demostrado, Youssouf Ternera jamás fue secuestrado. De hecho, antes de que se intentase nada, la policía francesa, los gendarmes, fueron los que detuvieron a este dirigente etarra. Y bueno, el empleo de esta sustancia fue descartado para siempre. Pero hubo más consecuencias, de las cuales Fernando Rueda nos comenta algo. Los protagonistas de la operación, de los mendigos no se sabe nada. Los que llevaron a cabo la operación, parece ser que al menos uno de ellos el remordimiento de conciencia le pudo, incluso llegó a abandonar el servicio, pues se dio cuenta de que él no se había hecho agente del CSIC para cometer ese tipo de barbaridades. El resto de los agentes se disolvió la unidad y siguieron trabajando en el CSIC. Los jefes que conocían la operación pues siguieron en sus puestos como si nada hubiera ocurrido. La famosa o no tanto Operación Mengele, que ha aparecido, hay que decirlo además, que Santiago Camacho está comentando cosas que se han publicado, que los periodistas han mostrado, que son públicas y que ya están para el conocimiento, y les damos eco porque forman parte de los secretos españoles. Nadie se salva.
ni de un lado ni de otro, desde luego. No solo los servicios de inteligencia hacen estas cosas. La España secreta está llena de historias, desde la más remota antigüedad, me imagino, Santi, historias que no nos han contado bien. La cabecera era un resumen de esas historias o un puzzle, pero si a ti te dan a elegir, es una pregunta que siempre he pensado, ¿no? Y nos puede dar ideas para futuras secciones. Pues no sé, 5 misterios, quizás sean 5 de los que hemos contado en la cabecera, pero que tú crees que hay tanta sombra que hasta dentro de muchos años no sabremos la auténtica verdad, ¿con cuáles te quedarías? En España, pues de los que todavía son misteriosos, posiblemente el síndrome tóxico, posiblemente el Corona de Aragón, porque ya tuvimos ocasión de comentarlo aquí, hay mucha más historia sobre ese incendio. El Windsor, hablando de incendios, que se va convirtiendo poco a poco en una moderna conspiración, ¿no? Efectivamente. Es muy reciente, pero... Y bueno, incluso hay algunos un poco más antiguos, es decir, ¿cuántos intentos de atentado tuvo, por ejemplo, el general Franco? Interesante. Aquel libro maravilloso de Eliseo Bayo, maravilloso en el sentido periodístico, ¿no?, de los atentados contra Franco, que era información que se ocultó evidentemente y que salió a partir de los años 70, fragmentos de la historia que nadie nos había contado, ¿no? Incluso la bomba nuclear española. Eso es un clásico. Y fíjate que incluso yéndonos un siglo para atrás, pues quién olvida el trágico accidente, y lo pongo entre comillas, lo de accidente, del acorazado norteamericano Maine en La Habana, que nos llevó a la guerra de Cuba, a nuestra única guerra con los Estados Unidos de América, guerra en la que perdimos Cuba y perdimos muchos hombres buenos que cayeron allí, y que aparte de la tremenda manipulación que hubo por parte de la prensa norteamericana, a lo mejor hubo algo más, y hay muchos historiadores que piensan que fue algo probablemente premeditado y probablemente buscado para tener un casus belli contra España. El atentado contra Carrero Blanco sigue siendo motivo de suspicacia y de libros que hablan de otras agencias. En fin, todo eso serán los secretos de España, una sección firmada por Santiago Camacho que va a dar mucho que hablar, sin duda. Y además invitamos, Carmen, ¿verdad?, a que la gente pueda plantear sus historias, viejos libros, sucesos que han pasado. Acabamos de pasar el 11 de septiembre, un 11S más revuelto que ninguno en los últimos años, desde luego, por los acontecimientos que convulsionan al mundo, y ha habido informaciones nuevas tremendas sobre un 11S envenenado. Y ahora quiero que Santi nos cuente más cosas. Me parece escalofriante también una versión del 11S o una consecuencia o secuela del 11S a la cual no se había prestado mucha atención, pero creo que es muy importante. Ahora bien, tenemos noticias muy sorprendentes. Una nos llega desde Utah, Carmen, desde Estados Unidos, y una vez más el sueño de adivinar el pensamiento. O sea, lo que todos hemos visto en las películas. Alguien se pone unos electrodos y transmite su pensamiento. Y van saliendo noticias, poco a poco, que indican que ese camino se está recorriendo. Última hora, Carmen. Pues en este caso ha sido para esas personas que o bien tienen una parálisis o que no pueden ellas mismas contestar de propia voz. Han sido puestos 4 electrodos en varias de estas personas y se les daba varias palabras que pueden ser necesarias para que pidan cosas. Las palabras serían sí, no, calor, frío, hambriento, sediento, hola, adiós, más y menos. Un código en el que ellos pensaban. Eso es, un código muy sencillo con unas palabras esenciales para hacerse entender. Se probó, por ejemplo, con una persona epiléptica. Esos electrodos, los científicos hacían que pensaran en esa palabra, y al pensarlo inmediatamente pues detectaba que era como un sí o como un no. Es decir, leían el pensamiento. Esa persona pensaba en la palabra y la máquina lo traducía. Bueno, pues esa conversación máquina-hombre, alguien que no puede hablar y que tiene casi la tapa de los sesos al aire para poner electrodos dentro del cerebro, que es la diferencia, transmite palabras y logra dialogar. La primera vez en la historia que se ha podido leer el pensamiento. Recordar, amigos, que hace un año hablábamos de una universidad de Japón que había logrado dibujar, casi como aquellos
códigos, ¿verdad, Santi?, del Atari, como muy pixelado, pero formas del pensamiento humano. Lo que viene ahora es un salto infinito. ¿Y a quién consultar? Pues yo creo que una de las personas que más sabe del cerebro, científico de verdad, porque es muy curioso, últimamente del cerebro habla todo el mundo, y en plan popes o no popes me parece muy bien, pero el director de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid es Manuel Martín Loeches, o sea, el que trabaja con estas cosas, y él nos puede informar de qué está pasando. Nos contaba esto del experimento de Utah. No es que puedan leer el pensamiento, pero de aquí a poco sí que es cierto que vamos a poder leerlo. O sea, quiero decir que no es una noticia aislada, porque ya hace pues unos pocos años van saliendo en la prensa noticias donde se comprueba que efectivamente, gracias a los ordenadores, que ahora son capaces de computar mucha información en muy poco tiempo, sí que es verdad que podemos interpretar la actividad cerebral y de alguna manera saber lo que tiene la gente en la cabeza. Y esto sí es cierto. Sí pueden leer el pensamiento. De momento a trazos, pero sí. Santi, esa frontera de la ciencia ficción, bueno, en este verano han pasado muchas cosas. Por ejemplo, casi se da por seguro que nuestra especie, el Homo sapiens, se hibridó con los neandertales por los últimos hallazgos, bien, del genoma neandertal. ¿Qué ocurre? Que esto hace 6 meses hubiera sido borrado con una aspa y hasta los científicos que estaban ahí a punto de admitirlo no se atrevían. Están pasando cosas de hallazgos de criaturas prehistóricas. Os hablaremos la próxima semana, por ejemplo, del Leviatán, que dices, es increíble, ¿no? Ballenas de 25 metros con dientes increíbles que devoran cachalotes y dominaron el mar y se extinguieron de repente. El dinosaurio jorobado. El dinosaurio jorobado de Cuenca, increíble. O 400 exoplanetas idénticos prácticamente a la Tierra o con condicionantes muy similares a los de la Tierra. Cosas que hace nada serían ciencia ficción. Pero ya lo de alguien que no puede hablar, que transmita a una máquina su pensamiento y esta máquina lo lea, estamos en la frontera de lo imposible. Gente de frontera, que decía Leo Talamonti. Pues estamos ahí. Y Manuel Martín Loeches, repito, científico de prestigio internacional y amigo de este programa, nos da más datos. ¿Qué está ocurriendo en ese laboratorio de Utah, en Estados Unidos? Piensa que lo que acaban de hacer ha sido implantar unos electrodos directamente en el cerebro, que es algo que, bueno, no se puede hacer más que en ciertas personas, como en este caso, que era un paciente epiléptico, y en la mesa de operaciones se le insertaron unos electrodos, y bueno, pues gracias a estos electrodos que miden la actividad cerebral directamente desde el cerebro, pues se puede tener mucha finura en los datos, ¿no? El problema está en que el resto de las personas, los que no podemos estar o no vamos a estar en un quirófano con la cabeza abierta, pues es más difícil, ¿no? Porque las ondas cerebrales tienen que atravesar las meninges, el cráneo, la piel y tal, y entonces pues la señal cerebral pues pierde bastante calidad. En este caso, bueno, pues se ha conseguido hacer así. Llegará un momento, como digo, cuando los computadores sean capaces de procesar mucha más información todavía, y no está muy lejos esto, en que incluso la actividad recogida en la piel nos permita saber pues qué palabras está pensando una persona, pues como ha ocurrido con este paciente en la mesa del quirófano. Llegar a esa barrera, Santi, de la ciencia ficción de los años 70-80, que se va convirtiendo en realidad. Manuel Martín Loeches, con la piel, o sea, un electrodo de dedo, por ejemplo, y estoy seguro que se va a alcanzar, viendo cómo va la tecnología. Qué maravilloso y qué aterrador. No, la verdad es que estamos avanzando a pasos agigantados. Yo, una imagen que me ha parecido increíble de este verano, era en la edición de este año de la Campus Party. Había una exhibición de un interfaz cerebral. Era muy sencillo, pero era algo absolutamente alucinante. Era con un pequeño casco, con una pequeña diadema, había un aparatito que hacía subir y bajar una pelotita. Pero la pelotita la controlabas con la mente, y los visitantes tenían ocasión de colocarse esa diadema y efectivamente de hacer subir, bajar... Con el pensamiento. Solamente con el pensamiento, a la velocidad que querían, y les sorprendía la facilidad, es decir, que no era algo que necesitase una instrucción previa, un entrenamiento. No, tú pasabas por allí, hacías la cola correspondiente, te ponías la diadema y hacías
auténtica telequinesis. Telequinesis, que ya sería una realidad. Bueno, es más, en Málaga, la Universidad de Málaga, hicieron experimentos para mover un videojuego muy rudimentario con un coche con la mente, y lo movían. Es decir, tú indicando, moviendo, activando el hemisferio derecho-izquierdo, respondía el coche derecho-izquierdo, evitando obstáculos. Y la gran pregunta, yo creo que es, amigos, si esto va saliendo a la luz pública ahora, ¿qué se está haciendo que no sale? Siempre se están haciendo cosas que van 30 años, 20 años más adelantadas. A mí un amigo hace muchos años me decía, cuando tú ves la patente de un chip de ordenador, no sé, Pentium 4, Pentium 3, cuando salió Pentium 2, leías, era el año 98, por ejemplo, y era del año 91. La tecnología militar todavía iba más adelante. La gran pregunta es, en instalaciones militares, por ejemplo, que siempre son la avanzadilla, ¿qué se estará, legal o ilegalmente, probando ya? Ahora mismo. Yo creo que es una pregunta para reflexionar. Y para reflexión, imaginaos que vamos en un coche, amigos. Creo que es en Canadá. Un coche que va por la carretera y nos encontramos una figura que cruza. ¿Te acuerdas del caso de Extremadura, de la niña de la carretera? Sí, el de la niña de comunión. Bueno, pues imagínate que vas en tu vehículo y no solo ves una imagen, un holograma, sino que ves una niña que cobra forma, corporeidad, y va cruzando detrás de una pelota en 3 dimensiones. Bueno, es que yo creo que... Para tener un accidente, vamos. O te pegas el porrazo, o frenas en seco, o te da un ataque al corazón. Detrás de una pelotita rosa parece que va. Una niña como vestida con unas zapatillas de deportes, una especie de pantalón vaquero. ¿De qué edad más o menos? Cazadora. ¿Tú qué la estás viendo ahora mismo? Como de 7 años, 6, 7 años. O sea, que vas de madrugada por la carretera y te sale una niña de 7 años en Canadá. Sí. Es... en Vancouver. Es la última forma de decir cuidado niños, o cuidado paso escolar, o cuidado curva peligrosa. Yo recuerdo... Es una campaña automovilística. Exactamente. Porque precisamente en esa carretera, al parecer, es donde más accidentes se tienen, en Vancouver. Bueno, puntos negros, en Francia, sí, había unas figuras, que era una niña con su hermanito de la mano, una madre entera. Y una niña, pero claro, era aterrador. Porque eran de tú cartón, ibas, claro, eran de cartón, pero daban un miedo. Sí. Pero claro, tú ves una sombra más oscura que el resto de la noche, por ejemplo, si hace luna llena, tú vas, imagínate que vas en el coche y que pones, como hace Noel Calero ahora, Pink Floyd. Y que vas en tu coche tranquilamente con esta música. Con una de las músicas más maravillosas que se han hecho jamás. Y que vas en tu coche como puede ir cualquiera a las 3:41, y te encuentras al lado derecho de la carretera, en un cambio rasante, por ejemplo, en un lugar que tú no conoces, una figura de negro y estilizada y que parece un fantasma. Bueno, pues esto acaba de pasar dando un salto más. A ver dónde nos va a llevar el 3D. Porque claro, una cosa es un elemento fijo, disuasorio. Claro que uno dice, cuidado. Esto hace que todos frenen y que aminoren la velocidad, que es lo que desean. Que eso nos pasaba en Chile en la carretera de la muerte. Eso es. Cuando y sobre íbamos todo, allí, pues veías todo cruces que decías, ostras, es que voy más despacio, pero porque sí, vamos. En esta campaña de tráfico decían que es que así se recuerda a los conductores que va a empezar la campaña escolar y que muchos niños cruzan por esa carretera. Bueno, ya ha debido de haber varios atropellos y lo que han decidido es conectar este aparatito que cuesta 11.700 euros y que emite ese holograma. Un holograma que, hablando de militares, ¿serán los mismos hologramas que dicen que algunas experiencias militares han empleado en momentos concretos de la historia, y Santi sé que sabe por dónde voy, donde han aparecido figuras? E incluso con apariciones marianas. Pues imagínate en Cuba, años 80, y la gente en Cuba, de repente un fervor religioso contrario al gobierno, cuando ven algo hologramático, holográfico, que emerge de la nada, y uno dice, bueno, sí, ciencia ficción. Bueno, pues la ciencia ficción ya es pública. En Canadá, una niña tridimensional, en mitad de la madrugada, nos saluda, indicándonos que hay que decelerar. La pregunta que surge detrás de esta cosa, esta noticia, es,
La de antes, ¿no, Santi? ¿Qué no se habrá hecho ya? Y si uno tiene el poder del 3D hace X años, ¿para qué no se habrá empleado ya en puntos concretos, apartados quizá del público, donde nadie va a sospechar y donde quizá un testigo ha visto algo asombroso, y es que lo ha visto de verdad? Bueno, José Manuel Nieves, director de ciencia de ABC y otro de los miembros, el asesor de ciencia de este equipo, nos habla de esta niña de Vancouver. Es como el último grito, ¿no? Ahora, mejor el remedio que la enfermedad, porque os digo, amigos, el susto puede ser morrocotudo. Es una noticia muy llamativa y yo me imagino, me pongo en la piel de esos conductores que van es en Vancouver, en unas calles de Vancouver, y que de repente ven ahí como una especie de sombra que según se van acercando toma forma tridimensional y es una niña jugando a la pelota, y que si se siguen acercando más termina desapareciendo, por eso se le llama la niña fantasma. Y es que yo creo que, vamos, desde luego me sorprendería. Y luego nos hemos enterado de que era simplemente una medida de seguridad vial, o sea, adoptada por las autoridades canadienses como ejemplo para que los coches no corrieran en esa zona, que es una zona de colegios. Además, en efecto, hay un colegio cerca. Que si es oportuna o no es oportuna este tipo de medidas, desde luego, también aquí en Europa las imágenes relacionadas con el tráfico y las campañas sobre seguridad vial son cada vez más impactantes, esas imágenes cada vez más crudas. Pero ya utilizar tecnologías de 3D y proyecciones tridimensionales sobre la calzada, a mí me parece un poco excesivo, porque podría ser que fuera peor el remedio que la enfermedad. La guerra de los mundos que nos transporta, estamos prácticamente en eso, me dice Santi Camacho escuchando a Nieves. Es que uno va a una gran velocidad que no debe ir, pero imagínate que va ahí. Nosotros no, el equipo de Milenio 3 siempre va muy despacito. Y claro, pegas un volantazo ahí, porque crees que es una niña de verdad. Claro, es que me estaba pareciendo que era peor el remedio que la enfermedad. Es decir, evidentemente, pues tienes a un señor que efectivamente que está conduciendo a una velocidad indebida, en unas condiciones, pongamos, con una tasa de alcoholemia alta, lo que sea, y con las facultades mermadas de una u otra forma, y de repente se encuentra esto, la reacción obvia es que pega un frenazo y un volantazo, con lo cual el coche a esa velocidad se va a hacer gárgaras, dicho mal y pronto. No sé, ellos sabrán. Acabamos de pasar el 11 de septiembre y se anuncian una serie de reportajes impresionantes sobre el envenenamiento del 11 de septiembre. Casi en titulares, Santi, por favor. Cosas que desde luego se ha hablado de todo, ¿no? Y lo hemos hecho muchas veces, de incógnitas, historias. El día que fracturó el mundo, que cambió el mundo. Pero ahora parece que hay informaciones que sobrecogen. Claro, porque fíjate, una de las cosas que he aprendido en este viaje reciente es que muchas veces nos quedamos con el titular, con la tragedia que ha pasado en tal o cual sitio, y evidentemente el 11S ha sido una tragedia histórica, pero luego lo archivamos y esas tragedias siguen vivas y siguen teniendo consecuencias. Una de ellas son las consecuencias gravísimas para la salud que tuvieron el ataque al World Trade Center. Cuando se derrumbaron las Torres Gemelas, toneladas de materiales muy peligrosos, amianto, mercurio, plomo, fibra de vidrio, dioxinas, que son elementos altamente tóxicos y de los que volveremos a hablar alguna vez esta temporada. Y todo este tipo de cosas de repente se liberan a la atmósfera. Para hacernos una idea, se cree que más de 400.000 neoyorquinos estuvieron expuestos durante días a esa nube tóxica de polvillo que quedó flotando sobre la ciudad. Pero claro, esos 400.000 neoyorquinos no vivieron nada en comparación con policías, bomberos, gente que ha estado trabajando en la zona cero durante años para desescombrar, para recuperar, para volver a recuperar para la ciudad ese espacio, y que ahora mismo tienen consecuencias en su salud gravísimas. Hay, de hecho, sobre este tema, más de 7.000 demandas judiciales ahora mismo en Estados Unidos. Claro, uno puede decir demandas judiciales, gente que pide indemnizaciones, pero hay un caso muy concreto. Ese caso muy concreto es el de los bomberos. ¿Por qué es tan emblemático? Porque los bomberos tienen unos exámenes médicos periódicos
sobre su capacidad pulmonar y sobre su salud en general. Entonces se puede chequear muy bien cómo era la salud de estos hombres antes del 11S y cómo ha sido después. Algunos de ellos han tenido, de tener una salud perfecta, verdaderos atletas, gente muy preparada, los bomberos lo son en todo el mundo, de tener esas condiciones a tener la capacidad pulmonar 12 veces menor que la de un ciudadano medio. Tasas elevadas de enfermedades de todo tipo, jubilaciones anticipadas tanto en bomberos y policías. Ha habido un verdadero chorreo por diversas causas médicas de todo tipo. Y bueno, el drama sigue vivo. Lo que ahora se está temiendo es que incluso pueda haber un riesgo de malformaciones congénitas, porque evidentemente no solamente estamos hablando de humos tóxicos, sino que esas dioxinas, como ha pasado en casos como el de Bhopal, envenenamientos de ese tipo que ha habido, se quedan de alguna manera residentes en el organismo del afectado y pueden afectar mucho a su sistema reproductor. Claro, ahora vemos, Santi, esas nubes densas, la gente corriendo delante de ellas, las nubes más famosas de la historia. Claro, lo que dejan detrás de sí. Seguiremos ahondando en esta historia porque yo creo que es la parte menos conocida del 11S. Y ahora recordamos alguna cosa en las efemérides, pero nos hemos estado a un puente concreto que nos daba otra noticia de esas increíbles que hilan misterio y mundo animal, Carmen. Nos vamos hasta Milton, está en Escocia, es un puente de estilo victoriano, se construyó hacia el año 1859, un burgués fue quien lo hizo, era un terrateniente llamado James White, que se hizo una gran mansión y para atravesar un río, el río Clyde, pues hizo ese puente, un puente que es conocido como Overtown Bridge. Otro puente y otro río hoy, ¿eh? Otro puente y otro río, efectivamente, pero en este caso no hay ninguna desgracia de accidente, sino que la desgracia se centra en los animales, en los perros. Desde los años 50, más o menos, años 60, ya han muerto entre 80 y 100 perros. ¿En ese punto? En ese punto, justo cuando llegan al centro del puente, algo pasa, que los perros, que además suelen ser de razas grandes, saltan por encima de las piedras y se tiran puente abajo suicidándose. Perros sanos, jóvenes. Perros sanos, perros jóvenes, perros más mayores. Hay de todo tipo de perros, Iker. Las razas que suelen suicidarse, por decirlo de alguna forma, desde ese puente, los labradores, los collies, los golden retrievers, son los que más han saltado. Perros ya te grandes. Digo, entre 80 y 100 desde los años 60. Es que son muchísimos. ¿Y este misterio hasta tal punto que tiene? Han hecho una investigación, porque claro, los dueños no se lo explicaban. Es más, iban paseando tranquilamente con sus perros y de repente estos parecían perder la orientación, saltaban por encima del puente y se tiraban. Y si no se mataban, volvían otra vez al puente y volvían a saltar. O sea, era tremendo. Hasta tal punto que han encargado una investigación científica. Y en esa investigación científica han llegado a la conclusión de que el culpable de esos suicidios es el bisón americano. Vamos a ver, hay mucho bisón americano allí y tiene una glándula que segrega una sustancia que es muy olorosa para los perros. Cuando esos perros pasan por el puente, pierden el sentido casi de la vista porque es bastante alto y también dicen que del oído porque son piedras muy gruesas, con lo cual afinan más el olfato. El olfato huele esa glándula que segrega el bisón y van detrás de ella y así se tiran por el puente intentando coger a ese bisón americano. O sea, casi 100 perros por una causa zoológica, pero que no deja de ser increíble, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos y los veterinarios que han ido hasta allí. Incluso han hecho pruebas, Iker, cogiendo esa sustancia del bisón y también de ardillas y de ratones, las han metido como en varias bolsas y han probado con 10 perros. 7 de esos 10 perros iban directos a la bolsa que tenía el olor a bisón. Aún así, es un puente también bastante extraño porque en el año 1984 un padre tiró a su bebé recién nacido a través de ese puente diciendo que era el anticristo. El bebé se mató y él dijo que tenía que hacerlo porque el anticristo si no iba a vivir en la tierra. Empezábamos con un puente, el que cruza el Órbigo, y terminamos en las Islas Británicas con otra historia asombrosa. ¿Qué nos queda? Pues nos queda desde luego hacer un repaso. Hemos pasado el 11 de septiembre, una fecha marcada a fuego para siempre y que no debemos olvidar. Efemérides, incluida la de Milenio 3.
12 de septiembre de 1647. Fallece Miguel Juan Pellicer, más conocido como el Cojo de Calanda y símbolo de uno de los milagros mejor documentados y más debatidos de la cristiandad. Se cuenta que el joven labrador recuperó su pierna amputada gracias a la intervención de la Virgen del Pilar. ¿Realidad o leyenda? Claro, eso es un milagro, como has comentado. En 2008, se produce un misterioso accidente de tren de la compañía Metrolink en Los Ángeles, Estados Unidos. El balance ascendió hasta los 130 heridos y 26 muertos, entre ellos Chuck Peck, pasajero fallecido en el momento de la colisión. Una extraña muerte si tenemos en cuenta las 35 llamadas posteriores, el rescate de su cadáver. Hicimos una descripción y permanecieron las siguientes horas buscándole y acabaron encontrándole. Dijeron que había muerto inmediatamente por el impacto y que no había forma por la que él pudiera haber estado llamándonos. 12 de septiembre de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio daba a conocer el testimonio de Francisco Javier, exvigilante del cementerio de San Miguel de Málaga, que había vivido escalofriantes experiencias en sus propias carnes. Resulta que allí hay un niño que dicen que es muy milagroso, Antoñito y tal, y cierta noche pues crucé del primer patio al segundo a través de un arco que hay, y iba con un compañero que era mi apoyo de ronda, el refuerzo, y miré hacia la derecha según crucé al segundo patio y nada, pues vi el torso de un niño, así como de 4 o 5 años, y lo que es la parte de la espalda, de la cabeza, salió a 1 metro de mí y se alejó pues 6 o 7 metros. Vamos con mensajes como el de Quique, con mucha alegría, es médico, hoy no nos escucha trabajando, nos dice, sino como padre orgulloso que contempla a una nueva milenaria. Inés se va a llamar. La vida, la muerte y los niños dan para contar muchas vivencias difíciles de explicar. Pues muchas felicidades, Quique. Y Eduardo, que nos escucha desde México con su mujer y su hijo que está a punto de nacer también. Increíble, un abrazo. México, España y nuevos milenarios. Muchas gracias por enseñarnos tanto. Vamos con los ganadores, Iker, de esas novelas. Siempre espectacular, haciendo de cada noche una aventura que será el exorcista que siempre prende nuestros más profundos miedos. Chapó, amigos, nos decía Anaís. A mi madre no la dejaron entrar a ver la película porque estaba embarazada. Por cierto, yo sí pienso que la película está maldita. Y el último es para Maite, que nos dice: quien muere en circunstancias trágicas, el espíritu queda en el lugar. Saludos a Pérez Avellán, el mejor periodista de sucesos de hoy. Sin duda. Y realmente ha sido un programa duro, ¿eh? Un programa duro. Vámonos un poco con Rayman, amigo Noel Calero, esa
parte final con energía. Ha habido muchas sensaciones encontradas, gente que amablemente nos ha concedido su testimonio, y acabamos con eso, con fuerza, con energía, intentando recuperar esas cosas que casi nadie cuenta y que interesan enormemente al ser humano. Gracias. 8 minutos, como me ocurre de vez en cuando, estaba ya en éxtasis musical, tocando, percutiendo en una especie de teclado imposible. Oxígeno 2, 1976, una reedición de una obra maestra del galo Jean-Michel. Y algo tiene, no sé, lo genuino, lo pionero, este disco de Jean-Michel Jarre, que mostró al mundo el sonido de lo que debe ser el espacio. Y voy más allá, puedo decir que Jean-Michel Jarre es muy creyente en el misterio, en el fenómeno de los extraterrestres. No podía ser de otra forma, en el fenómeno del inexplicable, y que en su música el misterio de la creación también ha existido. Así nos lo confesaba, aunque ya lo contaremos un día. Y esta banda sonora de Jean-Michel Jarre quiere unirse a un titular antiguo y a una despedida. Y es que fue un momento absolutamente inolvidable. Durante días, las páginas de los periódicos a nivel nacional hablaban de objetos volantes no identificados, de platillos volantes, de repente una gran oleada, algo flota sobre el mundo. ¿Qué son los ovnis? ¿De dónde vienen? Pero ninguno de aquellos casos, Ucero en Soria, sobre Madrid, sobre Castellbilbao, sobre Barcelona, sobre tierras andaluzas, ninguno de aquellos casos, por espectaculares que fueran, superó en impacto periodístico a unas declaraciones. ¿Os imagináis a un sacerdote de un pueblo andaluz, de un pueblo de Sevilla, que aseguraba que los ovnis no eran algo externo, sino que ya estaban viviendo entre... Es la historia, Carmen, del padre Enrique López Guerrero y aquel reportaje mítico de Benigno González, Diario ABC de Sevilla. De inmediato se pasa de lo local a lo nacional. Contaba en alguna ocasión Ansón y otros responsables del periódico el impacto enorme de críticas a favor y en contra de esa entrevista. ¿Qué pasaba? ¿Qué se decía en esa entrevista? ¿La tienes ahí? La tengo ahí. El titular decía: los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años. Sensacional charla con el párroco de Mairena del Alcor sobre ovnis, telepatía, clarividencia, precognición y telequinesis. El periodista que lo firmaba era Benigno González y, entre otras cosas, le preguntaba al párroco, a don Enrique: ¿cree usted que existen los extraterrestres? Y él decía: no solo creo que existen, tengo conocimiento pleno que en España reside una colonia cuya misión es totalmente bienhechora y pacífica, pero cuyo descubrimiento equivaldría a una especie de shock de tipo macrosocial y a serios y graves perjuicios. Javier Sierra, compañero, conexión con Málaga, también con carne de gallina, ¿no? Una página del periodismo de misterio en España. Un hombre de la Iglesia, año 68, se atreve a decir semejantes cosas. Nadie lo entendió, incluso le valió una amonestación del entonces arzobispo de Sevilla, que no llegó a entender nunca por qué hizo esas declaraciones que ocuparon esos titulares en la prensa nacional. Pero lo cierto es que Enrique López Guerrero se atrincheró en esa historia y terminó demostrando que él sí que conocía información de esa presunta colonia de extraterrestres infiltrados en España, publicando un libro tremendo que se llamaba Mirando a la lejanía del universo, donde hablaba precisamente de esos extraterrestres, del planeta Humo. Unos extraterrestres, por cierto, que también creían a su manera en un Jesucristo, porque ellos tenían uno propio, un Moboa, que fue lo que a él le convenció de que, bueno, de que efectivamente aquellas personas, entre comillas, decían la verdad y venían de un planeta a 14 años luz de aquí. Javier, un libro tremendo a todos los niveles, de un grosor considerable, editado una vez más por Plaza y Janés, y con una portada absolutamente inolvidable, donde se mezclaba la religión y los ovnis. Sí, porque ese era el concepto que manejaba el padre Enrique López Guerrero. Hablaba de ovnis, pero aprovechaba su incursión en ese fenómeno y sus comentarios, por ejemplo, de los avances o los descubrimientos que habían hecho en esos años amigos suyos como Antonio Rivera, Rafael Farriols y tantos otros, para predicar, para hacer suya el mensaje de los altares y transmitirlo a los lectores. Era otra época, evidentemente. Estamos hablando ya de los años 70, porque pasan casi 10 años desde que hace esas declaraciones en ABC hasta que publica Mirando a la lejanía del universo, pero la España de ese momento pues estaba muy abierta a recibir ese tipo de mensajes, digamos, de doble vertiente, ¿no? Una cosa más, Javier, antes de saber qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué hablamos ahora de repente de Enrique López Guerrero?
La historia de Humo, que un día volveremos a analizar con todo el detalle, con toda la profundidad, ya lo hemos hecho, pero yo creo que con la incorporación de Javier Sierra y con su conocimiento sobre el terreno podemos saber más. La gran historia, que no sabemos cómo nos ha hecho una serie de televisión, cómo nos ha hecho una película, la gran historia de unos extraterrestres infiltrados en la sociedad española del franquismo, supuestos evidentemente, y más que humanos, quizá un tema para Santi Camacho, de manipulación mental o de control de las creencias, pero había una serie de personas, Javier, aunque sean casi titulares, que recibían una serie de informes de supuestos extraterrestres, con contenido más o menos científico, estaban maravillados, pero lo llevaban muy en secreto, era un criptogrupo, y parece que estas declaraciones de Enrique López Guerrero, ni más ni menos que ABC, motivaron también sus tensiones, porque el sacerdote, se puede decir que se fue de la lengua, ¿no? Y contó cosas que no debían ser contadas, a destiempo, demasiado pronto. Claro, Enrique López Guerrero, en calidad de sacerdote, y un sacerdote era una autoridad en el año 68, había sido invitado a varias reuniones en Madrid, donde los receptores de esas supuestas cartas extraterrestres del planeta Humo, confesaron con él prácticamente toda la historia. Él era ya un interesado en todo lo relacionado con la vida extraterrestre, así que recibió esa información con mucha avidez y la estudió y formó parte del secreto. Pero bueno, en aquella reunión con Enrique, con el periodista, con Benigno González, en su despacho en la casa parroquial de Mairena del Alcor, pues efectivamente se fue de la lengua. No es que se fuera de la lengua, las conversaciones con Enrique López Guerrero eran conversaciones de horas. La última vez que yo estuve con él fue en junio del 2008 y estuvimos varias personas interesadas en esta cuestión, en una tertulia con él que duró casi 4 horas sin moverse del asiento, escuchando todo tipo de comentarios. Claro, Benigno, que era un periodista sagaz, pues extrajo de esas horas de conversación las cosas más jugosas, y entre las más jugosas estaba ese comentario velado, medio en broma, medio en serio, de, bueno, hay extraterrestres en la España del año 68 infiltrados entre nosotros. Hay que meterse en la máquina del tiempo, en el túnel del tiempo, y acudir hasta esa España del 68 para comprender lo que podía ser ABC, un sacerdote fotografiado, hablando y diciendo cosas que nunca se habían escuchado. Por vez primera en España se oye hablar de esa colonia extrañísima de supuestos infiltrados, esa especie de quinta columna. Pero ahora nos ha dejado don Enrique, Javier. Sí, fue hace pues prácticamente 24 horas exactas, a las 3 menos cuarto de la madrugada de ayer, fallecía don Enrique López Guerrero en su casa en Mairena del Alcor. Y la verdad es que la conmoción ha sido muy grande en el pueblo de Mairena, porque era una persona muy querida. El ayuntamiento celebró hoy un pleno extraordinario sobre la muerte. Decidió que las banderas estuvieran ondeadas a media asta, con crespones negros. Todo el pueblo ha pasado por la capilla ardiente donde ha estado el cuerpo de don Enrique. Y la verdad es que ha sido una conmoción, porque allí era una institución, era el cura de los ovnis, todo el mundo lo llamaba así, incluso en el pueblo, ¿no? Le hacías una entrevista y casi a modo de profecía que se ha cumplido, te decía algo, ¿verdad? Sí, si quieres lo escuchamos, porque es muy elocuente. Vamos a escucharlo. Yo tengo idea de que Dios me va a llamar pronto. No sé cuándo, pero pronto. Es tremendo, grabado en su propio domicilio. Dios me va a llamar no sé cuándo, pero pronto. Tú sabes que cuando se entraba en la casa parroquial de Mairena del Alcor, donde él residía, lo primero que te encontrabas era una reproducción tamaño 1:1, en un cuadro muy bonito, de la Madonna San Giovannino, esa pintura renacentista atribuida a Filippo Lippi, en la que se ve a la Virgen con el niño y una especie de ovni refulgente en una esquina. Quien no conocía el secreto del cura de los ovnis creía que era una imagen más de la Virgen, pero quien se fijaba con un poco de atención y conocía esa pasión de don Enrique por los ovnis, inmediatamente distinguía el misterio del cuadro. Era, bueno, entrañable ir a visitarle. Entrañable también la diapositiva que acabas de hacer, Javier, en un simple cuadro, en un maravilloso cuadro, la historia de un hombre, ¿no? De un hombre en un pueblo encalado que creía en los ovnis, que creyó en esa versión hasta el final de sus días. Hasta el final, efectivamente. Él seguía con pasión todas las novedades sobre este tema. Y fíjate,
Esto no lo hemos comentado antes, pero no hay uno sin dos. Hace muy pocos días, hace 2 viernes, el 17 de septiembre, era enterrado con honores militares en Fort Huachuca, en Arizona, Wendell Stevens, teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el año 47 tuvo un avistamiento ovni mientras iba en un bombardero del ejército y se interesó inmediatamente por los platillos volantes. Y este hombre fue el que tradujo al inglés los primeros libros publicados en España sobre los humitas, sobre esos extraterrestres de los que hablaba Enrique López Guerrero. Así que en un periodo de apenas 2 semanas se nos han ido 2 importantes capítulos de ese misterio. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo, por supuesto. Y el recuerdo de los periódicos que siguen titulando hoy luto por la muerte del cura de los ovnis en Mairena del Alcor. Qué bonito enlace ese, Carmen, qué bonito. O sea, hoy los periódicos, 50 años después casi de aquellas declaraciones, 50 años casi después, bueno, 42 años, hablan de ese apodo que acaba de decir Javier Sierra, el cura de los ovnis se nos marcha. Le seguían llamando así, el cura de los ovnis. Qué curioso. Tenía un cáncer, murió de un cáncer de esófago, acompañado por su familia y al parecer en paz. Un investigador ovni, como tantos hubo, un investigador que se lanzó a los campos, a las entrevistas e incluso a las visiones directas. Él fue directamente testigo de las apariciones de estos objetos. Hay más noticias importantes. Un personaje nos ha visitado, el polémico y apasionado Zahi Hawass. Quiero que Javier nos cuente algo más antes de que Santi, al que ya ve ultimando sus archivos y documentos escalofriantes también, y eso que ya hemos hablado de conspiración, pero conspiración española, ¿cómo no, Santi? Claro. La tiene ella en el horno, que hemos hablado de pan y de hornos, a punto de salir. Ha pasado algo con Egipto, se están anunciando cosas, Javier. Quiero que escuches esta crónica de nuestro compañero Nacho Ares y que nos des tu opinión simplemente, también en titulares, porque se han dicho demasiadas cosas. A mí me sorprende que se digan tantas cosas. Me sorprende también estas actuaciones un poco estelares, me parece muy bien, de Zahi Hawass dando datos que se corroborarán algunos dentro de escasos meses. Nueva exploración de la Gran Pirámide, hallazgos de momias con nombres para la historia, demasiadas cosas. Las condensa en este breve informativo Nacho Ares, y Javier Sierra nos apunta seguro más claves. Ayer viernes, día 24 de septiembre, el doctor Zahi Hawass, director del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, dio una magnífica conferencia en el Palacio de Congresos de Madrid. El salón estaba abarrotado, casi 1.500 personas, y la verdad es que proporcionó novedades realmente impresionantes, muchas de ellas en el plano de la controversia, de la especulación, como él suele también jugar en ocasiones con los medios de comunicación, pero algunas realmente interesantes. A mí de las que más me llamó la atención fue la primera de ellas, que tenemos preparado un corte, es el posible descubrimiento de la tumba de la reina Angesenamun, la esposa de Tutankamón. Lo escuchamos. También hemos excavado cerca del Valle de los Reyes, en el llamado Valle de los Monos, donde está la tumba de Ay, muy parecida a la de Tutankamón. Ay reinó después del faraón niño y se casó con Angesenamun, la esposa de Tutankamón. Excavando esta zona, lo que hemos encontrado fue depósitos de fundación, es decir, un agujero en el suelo en el que se colocaba cerámica y otros objetos, anunciando la construcción de un lugar sagrado. Tengo la convicción de que muy cerca de este lugar deberíamos encontrar la tumba de Angesenamun, la esposa de Tutankamón. Poquito después lo que hizo fue un llamamiento por primera vez. Él lo matizó, lo recalcó, que era la primera vez que daba esta noticia. Al parecer ha descubierto la verdadera momia de la reina Nefertiti. Recordemos que hace poquitos años la investigadora inglesa Joan Fletcher dio a conocer la posible identificación de una momia descubierta en el Valle de los Reyes de Luxor con la reina Nefertiti, una investigación que luego fue tirada por tierra. Ahora Hawass parece haber descubierto la verdadera momia. Como madre de estos 2 niños, contamos con 2 posibles momias descubiertas en la tumba KV21. Con una de ellas hay muchas similitudes entre su ADN y el de los fetos, por lo que podría ser de Angesenamun.
Detrás de ella había otra momia sin cabeza. Creo con firmeza que esta segunda momia, descubierta detrás de la de Angesenamón, podría ser la de la reina Nefertiti. Y eso es algo que digo hoy por primera vez. Para confirmarlo, realmente tenemos que investigar los huesos de alguna reina que podría ser su hermana. Para acabar, hizo hincapié en una noticia que ya desde hace meses os hemos comentado aquí en Milenio 3 y que ha aparecido publicada también en varios medios de comunicación en Internet. La exploración de los canales norte y sur de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide de Keops, ese icono de la egiptología y de los misterios del Antiguo Egipto, que posiblemente tendrá lugar dentro de poquitos meses, 1 o 2, en la meseta de Giza. El tercer proyecto importante de aquí en un mes lo estamos llevando a cabo con un equipo de la Universidad de Leeds en Inglaterra, usando un robot que mandaremos dentro de la Gran Pirámide para ver qué hay detrás de la puerta que descubrimos en el canal sur de la Cámara de la Reina y también lo que hay detrás de la puerta descubierta en el canal norte de la Gran Pirámide de Keops. 3:25, aquí estáis, amigos, en la nave del misterio, que ahora acaba de, pasar prácticamente por el mismísimo Egipto, aunque Egipto vino a Madrid. Javier Sierra, opiniones. Es curioso, ¿no? La propia personalidad de Zahi Hawass es bien curiosa. Yo no sé qué opinas. Pues mira, justo hoy he almorzado en Torremolinos con Robert Bobal, que es su archinémesis, ¿no? Un poco se convirtió durante unos años en su enemigo de planteamientos porque, los dos defendían ideas opuestas sobre las pirámides, sobre el origen de los constructores de las pirámides, etcétera. Esa leyenda de que casi alguna vez llegaron a las manos o roce, no es verdad, ¿no? No, a las manos no, pero los debates siempre fueron muy agrios, ¿no? Pues fíjate, Robert estaba muy impactado por algunos de estos anuncios de nuestro Zahi Hawass, porque dice que él acaba de ver, y yo no lo he visto todavía, pero por internet ya aparecen algunas imágenes y algunas cosas muy sorprendentes, acaba de ver una serie en el canal de Historia protagonizada por Zahi Hawass que se llama Chasing Mummies, que es no te lo vas a creer, Iker, es un reality show en el que Zahi Hawass con un grupo de estudiantes de egiptología se enfrasca en la búsqueda y la investigación de las reliquias del antiguo Egipto. Son atacados por una cobra y Zahi Hawass la abate con un sombrero. Hawass, ¿no? Se dedica, y esto es textual y se ve en los vídeos promocionales que en internet pueden buscar nuestros oyentes, se dedica a broncar a esos estudiantes hasta el punto de que hay una estudiante que termina haciéndose pipí en una de las cámaras de descarga de la Gran Pirámide. No, Javier, no. Sí, todo esto está pasando en estos momentos en el canal de Historia en Estados Unidos. Vamos a ver. Es una mezcla de Risto Mejide y de arqueólogo. Efectivamente. Lo que ocurre es que con tremendo poder, ¿no? Claro, él es el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades en Egipto. Y además lo dice en la promoción de este Chasing Mummies, de esta serie, dice, he holds all the keys, dice, él tiene todas las llaves, ¿no? Tiene todas las llaves de todos los monumentos. Esto es físico, esto es real, ¿no? Y además es viceministro de Cultura, con lo cual es muy difícil hacer nada en los monumentos, y mucho menos con una cámara de televisión, si no tienes el beneplácito de Zahi Hawass y si no lo sacas a él, ¿no? Es un hombre muy pagado de sí mismo, eso es cierto, ¿no? Bueno, es muy temperamental, probablemente en su cargo se necesita serlo, porque proteger el legado tan amplio de los faraones en el Egipto actual, pues requiera de una energía sin límites, pero es cierto que en ciertas cosas se pasa, ¿no? Se pasa de temperamental. Este Chasing Mummies lo está demostrando. Esta conferencia ante 1.500 personas en un anfiteatro tan grande, pues demuestra un poco también su megalomanía. Y hombre, a 13 euros yo también la hago. Claro, y lo que dicen en este Chasing Mummies también, en esas frases que preceden al lanzamiento de esta serie en los Estados Unidos, vienen a decir, los faraones ya murieron hace siglos, pero aquí llega el nuevo faraón, ¿no? Bueno, pues esa es la impresión que se tiene. Aquí llega el nuevo faraón. Sí, esa es la impresión que se tiene cuando uno ve a Zahi Hawass con su sombrero a lo Indiana Jones, galopando por el desierto a lomos de un caballo, que es como empieza esta nueva serie, ¿no? Oye, y es cierto que está una línea de ropa de egiptólogo de Indiana Jones. Y un libro que, bueno... Hombre, un libro es normal, ¿no? Pero... Sí, claro, a 2.900 euros. Es muy normal. Un libro de 700 ejemplares a 2.900 euros, que es lo que cuesta.
No es muy normal. En fin, uno se queda sin palabras. Javier, ¿cómo está el antiguo Egipto? Habrá que ir para allí a investigar, a buscar, y eso sí, y lo realmente importante, y nos permitirá el público atento, pues este guiño también, ¿no? Casi cómico, porque hay cosas, como esto de contar a Javier el reality show, yo lo del sombrero y la cobra tengo que verlo. Lo que ha anunciado Hawass, ¿son eternos anuncios? ¿Hay algo más de verdad? ¿Crees que están cerca? ¿O que esta dosificación de la información a veces ya cansa un poco? Bueno, yo creo que está cansando ya, porque Zahi Hawass también anunció el descubrimiento de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, por ejemplo, en Taposiris Magna, que es un templo que se encuentra a las afueras de Alejandría. Allí se están practicando excavaciones, pero no se ha encontrado nada, y además, por las crónicas antiguas, es poco probable que esa tumba se encuentre en Taposiris Magna, y lo dicen así todos los grandes egiptólogos, excepto Zahi Hawass. Está el asunto del robot que tienen que utilizar en esos canales secretos de la Gran Pirámide para ver qué hay detrás de las puertas que se descubrieron hace ya unos cuantos años, pero ese momento parece que no llega nunca. Ya ha citado 3 universidades distintas encargadas del robot y parece que ese proyecto no termina de materializarse. En fin, la gente está un poco esperando que viene el lobo se materialice. Y luego hay una cosa muy curiosa: aquellas cosas que no descubre Zahi Hawass parece que no son verdaderas. Qué interesante. Eso es muy, muy interesante. Bueno, fíjate que no ha hablado nada Zahi Hawass, y ha perdido una oportunidad de oro, yo creo, en esta visita a España, de esta información que daba la BBC hace unas cuantas semanas, de que los análisis de ADN de la momia de Tutankamón, que no se han dado a conocer oficialmente y que se practicaron por encargo de Zahi Hawass, parece que indican que el origen genético de Tutankamón está en el norte de la península ibérica. Bueno. Y esta es una historia, Iker, que habrá que seguir de cerca, porque todo esto parte de un desliz. Zahi Hawass no ha hecho públicos esos resultados, simplemente aparecieron como de rondón en una entrevista que le hizo la BBC en una pantalla de ordenador, y allí los astutos periodistas de la BBC se fijaron en las claves genéticas que aparecían en esa pantalla y sacaron esa conclusión. Zahi Hawass no lo ha desmentido, tampoco lo ha confirmado, y en su visita a España pues yo creo que ha perdido esa oportunidad, ¿no? Pues absoluto temazo que investigaremos contigo, sin duda alguna, en este equipo. Pues fíjate, Javier Sierra, Nacho Ares, ni más ni menos. Javier, 2 cosas. Una, que muchas gracias, que descanses, abrazos para toda la familia, que me encanta que estés con nosotros, que aprendo contigo todos los programas, aprendo contigo, y que un día me cuentes el secreto de tu collar, ¿vale? Perfecto, también del tuyo. Un abrazo. Bueno, después de esto, ha dicho también Zahi Hawass que va a buscar en Cartagena a micerinos. O sea que bueno, claro, se pondrá el neopreno, claro. Y le daremos fotos con y lo subirá él, lo subirá él a pulmón. Eso es. Vamos con los mensajes. Milenio 3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, y www.cadenaser.com. Patricia nos decía: ¿por qué los extraterrestres, que obviamente son avanzados, vienen a la Tierra si nuestra sociedad es social y espiritualmente retrasada? Y aún mejor, ¿por qué vivirían aquí con nosotros? Soy vigilante de seguridad y comprendo al compañero, le mando todo mi apoyo. Yo llevo 18 años trabajando en un centro de grandes dimensiones y hay cosas muy extrañas. Qué curioso, porque sea real lo que ha visto, lo que no ha visto Francisco, yo creo que la emoción, lo desgarrado de sus palabras, el sufrimiento mental que evidentemente está pasando, ha generado una reacción inmediata de apoyo, de consuelo por parte de otra gente, más allá de lo que haya visto o no, de calmarle a él. Yo creo que es muy interesante. José desde Jaén nos decía: yo también soy vigilante y muchas veces he pensado que me gustaría estar en un sitio así. Después de oír este testimonio me pensaré mucho cambiar de servicio. Aunque ahora también trabajo solo en mitad del campo y tanto mis compañeros como yo hemos visto destellos sin que haya nada que los pueda provocar. Esto lo hemos comentado, pero no lo hablamos. Enhorabuena por la nueva temporada. Nosotros mandamos un abrazo grandísimo, luego seguimos con más mensajes que hay muchos, un abrazo grandísimo a toda la gente que trabaja de noche, en hospitales, vigilantes, en el transporte, los amigos barrenderos que nos saludan siempre, les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está de noche y que ve la ciudad y los lugares cuando duermen. Y cuando se duerme, cuando el resto de la ciudad duerme, a veces pasan cosas. Santiago Camacho ya tiene, te cambio hasta el nombre. Camacho. Sí, claro. Ya tiene preparada su sección, nos ponemos todos muy serios, firmes, porque en esta sección de Santi, bueno, analizamos
partes oscuras también, como no, o no bien contadas, o secretas directamente, de nuestra propia historia. Esa es la matriz, la idea de estas páginas diferentes. Es la España secreta. Pues hoy vamos a contar una historia con dos nombres propios peculiares. Dos nombres en clave, de esos que les encantan a los que manejan las historias ocultas. Dos nombres que son el Lobo Azul y el Zambombazo. Una de las páginas menos conocidas de nuestra historia reciente es la de los atentados contra el rey don Juan Carlos. Todos conocemos por los medios el intento que hizo ETA en 1995 mediante un francotirador, y de hecho hasta se estaba preparando un telefilm sobre esa historia en Palma de Mallorca mientras estaba de vacaciones. Pero pocos saben que ha habido más, y uno de ellos, posiblemente uno que hubiese cambiado para siempre la historia de nuestro país, fue impedido precisamente por un personaje que llevaba como nombre en clave el Lobo Azul. Tenemos que irnos hasta 1982. Francisco Lerena Zambrano era un empresario afincado en Canarias, que por aquel entonces era uno de los mejores amigos del comandante Ricardo Sáenz Dinestrillas, que había sido implicado en la célebre Operación Galaxia, un intento de golpe de Estado previo al del 11F, y que en aquella época... 23F. Perdón. Una mezcla ahí... Sí. Y que en aquella época le había pasado algo así como a nuestros vigilantes jurados. Lo habían mandado a las Canarias a dirigir el centro de instrucción de reclutas de Las Palmas, pues para apartarle un poco como castigo del núcleo de poder del ejército en Madrid. Aprovechando esta situación privilegiada, el CSIC se fija en él y apelando a su patriotismo y apelando a su condición de exguardia civil, lo convencen para que se infiltre en los círculos más violentos y más conflictivos de las organizaciones de extrema derecha. Estando en Madrid y con la carta de presentación de ser precisamente uno de los hombres de confianza del comandante Sáenz Dinestrillas, consigue efectivamente meterse en uno de esos círculos, y uno de sus primeros éxitos ya de por sí es clamoroso, porque él mismo desbarata en 1984 un atentado contra un autobús que llevaba a 50 familiares de presos de ETA que regresaban al País Vasco desde la prisión de Alcalá Meco. Él era el encargado de accionar el detonador de la bomba que iba a hacer volar ese autobús, pero antes, la noche anterior, había saboteado los cables del contacto y la bomba nunca llegó a funcionar. También, por un método muy parecido, desbarata un atentado contra la línea 1 del metro de Madrid. Y incluso una bomba que se colocó en el cine Alfabil cuando se estrenó la película Dios te salve María, que generó mucha polémica porque era una película en la que se dudaba de la virginidad de la Virgen, y bueno, pues círculos ultracatólicos se lo tomaron como una verdadera ofensa. También frustró un atentado de motobomba contra el diputado Juan María Vandrés y contra uno de los directores del CSIC, Santiago Bastos Noreña, que era el jefe de la sección de involución, precisamente la que investigaba pues a estos grupos ultra. Para que no se dieran cuenta de por esta acumulación de fracasos de dónde estaba el topo, el caso de Santos Noreña, iban a lanzarle unas granadas por la ventana de su domicilio, y claro, cuando fue la fecha del atentado se encontraron con que las persianas estaban cerradas, un día cerradas, otro día cerradas, otro día cerradas. El directivo del CSIC se había tenido que mudar y hubo que hacer incluso toda una serie de encubrimientos y de papeles oficiales para hacer ver que esa decisión se había tomado mucho antes de que estuviera ni siquiera planeado el atentado, y de esta manera pues cubrir a la gente.
Pero todos estos casos, que ya de por sí son importantes, no son nada comparados con el momento culminante de la actuación de este lobo azul. En 1985 se está preparando el mayor atentado hasta ese momento de lo que habría sido la historia de España. Se pretendía acabar el Día de las Fuerzas Armadas, que el desfile se celebraba en La Coruña, con el rey, la reina, las infantas, todo el gobierno presidido por Felipe González y los almirantes Ángel Liberal, Guillermo Salas, los tenientes generales José María Sáez de Tejada y José Santos y básicamente toda la cúpula militar y civil del gobierno de la nación. El nombre en clave era el Zambombazo. Para ello se había alquilado un local comercial que estaba muy cerca de el lugar donde iba a estar la tribuna de autoridades por la que el rey y el gobierno iban a ver pasar el desfile. En el sótano se había excavado, muy parecido al atentado de Carrero Blanco, se había excavado un túnel que llegaría hasta las proximidades de donde iba a estar esa tribuna y un contacto en el ejército había proporcionado grandes cantidades de explosivos de alta potencia. El plan era sencillo y durísimo. Se trataba de provocar un vacío de poder absoluto que provocase que los militares tomasen el mando de la nación. No había línea sucesoria de la corona, no había gobierno, y culpar del atentado, no estaba decidido todavía si a ETA o al Grapo, pero a alguien que justificase la creación de un estado de excepción, un nuevo gobierno militar y, en resumen, pues una involución. El gobierno, a través de los servicios de inteligencia, tiene conocimiento de esto y la primera medida es saber qué se hace con los conspiradores, que están identificados. Claro, se podía dar a conocer o no. La decisión del gobierno es no darlo a conocer y ni siquiera proceder contra los conspiradores, sino tomar una tercera vía, que es decir, hacerles saber que estaban enterados del asunto para que desistiesen y, no levantar ruido, no volver a provocar mártires como Tejero, por ejemplo, en los senos de la extrema derecha y que hubiese otras figuras de referencia encarceladas con el éxito propagandístico que ello constaría, y aún así, aún habiéndose desbaratado todo el operativo, el príncipe Felipe fue enviado muy lejos de La Coruña el día del desfile como medida de precaución. Nada se ha sabido de esto hasta 1991. En 1991 el diario El País es el primer medio que publica un reportaje de investigación sobre este asunto y cuenta la historia de este lobo azul, llamado así precisamente en comparación al lobo, el agente infiltrado en ETA. Este era el lobo azul en referencia al color azul típico de las organizaciones de este signo. Y lo último que hemos sabido es que Lerena Zambrano, a día de hoy, es un señor que está afincado como civil, que está muy decepcionado porque una vez, según cuenta, dejó de ser útil, se sintió abandonado por los servicios de inteligencia, que no solamente no le dieron la recolocación que le habían prometido, es decir, darle una nueva vida alejada de todo, sino que además pues incluso le cortaron la asignación económica que tenía para sus gastos y para sobrevivir. Curiosamente, es una situación muy parecida a la que les pasó al lobo no azul en este caso. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. ¿3:49?
uno se queda boquiabierto. Espero que a vosotros, amigos, los que estáis ahí, en España y en el mundo, os pase lo mismo. La gran fortuna de poder, yo no sé, iba a decir llevar la batuta, pero bueno, en fin, de estar con este equipo, con este programa, con este concepto de las cosas, es que cada noche del sábado aprendo 1, 2 o 3 cosas, y eso empieza a ser oro puro. Las conspiraciones españolas, la España secreta de nuestro compañero Santiago Camacho. Increíble, pero cierto. Podemos poner ese mismo titular a lo que nos viene desde Perú, y mira que me fastidia con lo que queremos a Perú, pero es que muchas veces las noticias que llegan es un país donde pasan una serie de cosas increíbles, ¿no? Y están ahí, en titulares. A veces se olvida, como aquellos mantequeros, ¿no?, que asolaron una parte de ese país. Ahora los vampiros humanos se transforman en el vampiro clásico, en el que ha dado miedo toda la vida, durante siglos, en la Amazonía. Nuevos casos de ataques de estos murciélagos vampiro y auténtico problema de orden público. Pues sí, ataques de murciélagos vampiros que ya llevan mordidos a 3.500 personas. 3.500 personas han sido mordidas. 5 niños ya han muerto por esos mordiscos, por la rabia que le transmite esos animales, esos murciélagos vampiros. Están intentando vacunar a marchas forzadas a toda la población, sobre todo de una zona muy concreta de la Amazonía peruana, pero no saben por qué se comportan así. Dicen que puede ser debido al cambio climático, que está haciendo un frío que no es muy normal en esta época y en esas zonas, y que parece que los murciélagos están un poco despistados, que se están volviendo locos, y como no tienen comida, como no tienen animales, porque estos se encierran en sus guaridas por el frío, atacan a las personas. Mira, hay que hacer un debate y lo vamos a hacer, Santi, me parece increíble. Ayer, cuando estaba yo comiendo con los amigos Polis, Policarpio y Antonio, los últimos amigos de Félix, me contaron unas cosas. En fin, era para invitarles. Fíjate lo que te digo, Carmen, me vas a entender. La última gente de una España que ya casi no existe, la última gente del campo, hablaba de cosas que ellos ven, que están viendo, en lo que comemos, en la lejanía entre lo que era sano y lo que está llegando a las ciudades, entre cómo se cultiva los piensos compuestos, en fin, 1000 cosas. Pero además, Santi, fíjate qué cosa que me puso los pelos de punta, y yo estaba casi anotando con ellos, es que, por ejemplo, en ciertas charcas cercanas a Poza de la Sal, habían huido todas las ranas, ya no existían prácticamente, se habían alejado, ya no digamos los cangrejos, porque habían sido exterminados por otras especies, pero me contaban que había detalles como las abejas y las ranas que les inquietaban, estaban desapareciendo. Une esto a repentinas muertes de cientos, miles de ciervos. Une esto a comportamientos de animales que nunca ha habido en el mundo, a peces abisales que salen en las costas de Asturias, en todas partes del mundo. Es para hacer un debate, cuidado, a favor y en contra, que igual yo estoy equivocado o no hay nada que indexe todo esto y tenga un sentido, pero uno desde fuera, si ve titulares y habla con la gente del campo, se da cuenta de que algo está pasando con los animales, algo está ocurriendo. Algo, y no solamente lo que esté ocurriendo por la naturaleza, sino lo que hacemos nosotros. No sé si habéis visto la noticia de hoy del super salmón que se va a comercializar, o de hecho ya se está comercializando en Estados Unidos, el primer animal para consumo humano hecho completamente por ingeniería genética. Es decir, es un salmón, modificado su ADN, modificado su código genético para que sea más grande, más sabroso, de más carne. Lo de más sabroso no me lo creo. Y que lógicamente pues sea más barato también, porque es de piscifactoría, etcétera, etcétera. Ya digo... Sí, el salmón ya es muy barato, ya es de los pescados más baratos. Pues este ya es transgénico, o sea, es por primera vez porque había... Luego vendrán las enfermedades, que no sabemos de dónde vienen, y todo este tipo de cosas. Y es el primer animal, porque plantas transgénicas y cereales y semillas, etcétera, etcétera, ya estamos comiendo. Vamos a hacer un debate con especialistas. Mira, ¿Qué está ocurriendo? Ayer estábamos precisamente en Poza de la Sal, en el lugar de nacimiento del gran defensor de los animales, de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, yo no puedo abandonar este programa sin decir pues un mail que me ha dejado descolocada. Nos lo enviaba Ángel Manuel Santamaría desde Puente Genil. Ha salido hace 2 días, 3, un juicio contra 2 chicos que habían cogido una perrita de 9 meses. La habían atado al cuello,
del cuello al coche y la habían arrastrado. Entonces la perrita, claro, se intentaba defender, había perdido todas las huellitas, todas las almohadillas. Gracias que una chica de una protectora estaba por allí, la siguió con su coche, cogió la matrícula y los chicos por eso han tenido que pagar 15 euros, creo que es, durante un mes, una cosa así. Bueno, la perrita está muy grave, la están cuidando, nos pedían ayuda porque ningún medio de comunicación a nivel nacional ha querido difundir esa noticia. Eso me extraña mucho. No, solo a nivel local. Han llamado a televisiones, han llamado a todas partes y desde aquí nuestro apoyo a los animales. Puente Genil. Puente Genil. ¿Y se sabe algo de la protectora que ha salvado a esta perrita? Sí, se sabe, mira, es laguarida.org. Bueno. Laguarida.org. Viene hasta el veterinario que la ha cuidado, un veterinario de Puente Genil, viene lo que hicieron, cómo han intentado curarla, todas las heridas que tiene, y bueno, nos pedían un poco de ayuda porque necesita un tratamiento que asciende a unos 400 euros y a ver si alguien sobre todo la podía adoptar. Bueno, pues ese tratamiento, hacemos un llamamiento, incluso, vamos, nos comprometemos nosotros mismos a actuar en ayuda de ese animal que ha pasado por eso. Y que me parece increíble, absolutamente increíble. Gracias a esa gente, gracias a esa chica que salvó ese animal que estaba siendo arrastrado por dos auténticos carniceros, que luego la pena es de 15 euros. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien haga esto? Claro, desde luego decimos que lo del mensaje de Félix es más necesario ahora que nunca, ¿no? Yo me lo preguntaba ayer en las montañas de Burgos, ¿no? Esto se hacía en España y se hacían barbaridades de un nivel increíble. ¿Cómo es posible que un hombre nacido en esa España también se convirtiese en un mesías de lo contrario, criticado por muchos mediocres y por muchos que no alcanzan a ver la genialidad, pero alguien, un niño, se convirtió en el defensor de todo eso, el respeto a todo eso, el cariño a todo eso, y lo transmitió a generaciones que todavía vibramos con todo eso, aunque Félix sea mucho más filósofo auténtico. ¿Qué ocurre? Que luego sigue habiendo energúmenos de este tipo, ¿no? Yo, en fin, no creo mucho en las maldiciones, pero hay gente que desde luego me parece que las merece, porque quien hace eso contra el ser humano, hace eso contra su entorno, hace eso contra cualquier valor. Si no, no se comprende. Es que esa es la clave, o sea, cuando muchas veces vemos las noticias o leemos la historia de crímenes de guerra, atrocidades, gente que aprovecha ese entorno en el que no hay ley, en el que hay impunidad, y entonces para sacar lo peor, ¿no? Dispara contra civiles, tortura, mata etnias enteras, es que el energúmeno que es capaz de hacerle eso a un animal indefenso, si la ley estuviera en suspenso, si se encontrara en una situación que él mismo pensase que estaba impune, se lo hace a una persona. Así que cuidado con reír de determinadas gracias, porque estamos fomentando cosas que en otras situaciones que no es imposible que se den, pueden ser. Y que rápidamente voy a dar los ganadores. Carlos y Anaís, que nos decían es la primera vez que os escribo, que gracias a mi novia son fan vuestro. Me planteo si el Área 51 y otros lugares emblemáticos no sean lugares de experimentos, como por ejemplo armas de destrucción masiva o bacteriológica. Pues un libro para ellos. El caso de Francia del que habláis puede estar relacionado con el cornezuelo del centeno, un hongo alcaloide del que se puede extraer el LSD. Lo que no cuadra es lo de la lengua negra de aquel hombre. Pues otro libro para él. Y el último para María López, que nos decía: buenas madrugadas, pobre hombre, qué miedo. Yo hace 3 años por trabajo pasaba parte de la noche en un antiguo palacio asturiano. Aunque a plena luz del día no me daba miedo, de la noche la cosa cambiaba mucho. Has batido el récord de velocidad. Totalmente. Bueno, alegría para todos. Ahora las noticias, por supuesto, seguís en la cadena SER. Y mañana en 4, y mañana más pronto, mañana sí que sí. Y es muy difícil ir más pronto, ¿eh? Así que os esperamos ahí. Gracias, Santi, como siempre. Un placer. Gracias, Fermín. Gracias, Carlos. Gracias, Noel. Gracias, Javi, por supuesto. Muchas gracias. Mañana nos vemos, Carmen. ¿Sabes ayer lo que hice? Y lo vuelvo a repetir. Dije: viva Pozo de la Sal, viva Félix Rodríguez de la Fuente.